En las calles bulliciosas de la ciudad de Nueva Aurora, donde el ritmo acelerado de la vida parecía dejar atrás a quienes no podían seguir el paso, vivía una joven llamada María Solís. María era una camarera en un pequeño restaurante llamado El Rincón del Sol, un lugar modesto pero acogedor que servía platos caseros a quienes buscaban un respiro del ajetreo diario. A pesar de sus propias dificultades económicas, María tenía un corazón tan grande como el océano. Cada semana, sin falta, donaba una parte de sus escasos ingresos al orfanato Hogar Esperanza, un refugio para niños abandonados que luchaba por mantenerse a flote. Además, siempre llevaba consigo algo de comida para compartir con Carlos, un hombre sin hogar que vivía cerca del restaurante. Lo que María no sabía era que sus actos de bondad no pasaban desapercibidos. En lo alto de un rascacielos, en una oficina con vistas panorámicas de la ciudad, Alejandro Montenegro, un empresario multimillonario conocido por su astucia y frialdad en los negocios, observaba las grabaciones de seguridad del restaurante. Alejandro era un hombre que había construido su imperio a base de decisiones calculadas y despiadadas. Para él, el mundo era un lugar donde solo los más fuertes sobrevivían, y la bondad era una debilidad que no podía permitirse. Sin embargo, algo en la forma en que María ayudaba a los demás, sin esperar nada a cambio, lo intrigó profundamente. «¿Quién es esa mujer?», preguntó Alejandro a su asistente, Lucía, mientras señalaba la pantalla donde María aparecía entregando un plato de comida caliente a Carlos. «Se llama María Solís, señor Montenegro. Trabaja como camarera en ese restaurante desde hace 3 años. Vive en un apartamento pequeño y no tiene muchos recursos, pero dona regularmente al orfanato Hogar Esperanza», respondió Lucía, después de haber investigado rápidamente. Alejandro se reclinó en su silla, cruzó los brazos y frunció el ceño. No podía entender por qué alguien con tan poco daría tanto a los demás. Decidió que necesitaba saber más sobre ella. «Investiga todo lo que puedas sobre María. Quiero saber su historia, sus motivaciones, todo», ordenó Alejandro. Mientras tanto, María continuaba con su vida, ajena a la atención que había captado. Vivía en un pequeño apartamento en un edificio viejo y descuidado. Las paredes tenían grietas, el techo goteaba cuando llovía, y a veces apenas tenía suficiente comida para ella. Pero eso no la detenía. Cada viernes, después de su turno en el restaurante, caminaba hasta el orfanato con una bolsa llena de donaciones, ropa usada, alimentos no perecederos y, cuando podía, algo de dinero. Los niños la recibían con abrazos y sonrisas, y para María eso era suficiente. Una tarde, mientras trabajaba en el restaurante, un cliente comenzó a gritarle a Carlos, quien había entrado para pedir un poco de agua. «¡Fuera de aquí! ¡No queremos gente como tú aquí!», gritó el hombre, señalando a Carlos con desprecio. María, sin dudarlo, se interpuso entre ellos. «Señor, por favor, cálmese. Carlos no está haciendo ningún daño. Solo quiere un poco de agua», dijo con firmeza, pero con amabilidad. El cliente, molesto, se quejó con el dueño del restaurante, quien terminó pidiéndole a María que no se metiera en problemas. Sin embargo, ella no se arrepintió. Al final de su turno, pagó un plato de sopa para Carlos de su propio bolsillo. Este tipo de situaciones eran comunes para María, pero nunca dejaban de sorprender a quienes la observaban. Alejandro, que había estado siguiendo de cerca las acciones de María a través de las cámaras y los informes de Lucía, decidió que necesitaba verla en persona. Quería entender qué la motivaba a ser tan generosa en un mundo que, en su experiencia, solo premiaba el egoísmo. Así que se disfrazó con ropa sencilla y visitó el restaurante. Al entrar, se sentó en una mesa cerca de la ventana y observó a María mientras atendía a los clientes. Notó cómo sonreía a todos, cómo trataba a cada persona con respeto y amabilidad, sin importar su apariencia o estatus. Alejandro pidió un café, y cuando María se acercó a servirle, intentó entablar una conversación. «Este lugar tiene algo especial, ¿no?», dijo Alejandro, mirando a su alrededor.
Sí, es como un segundo hogar para muchos, respondió María con una sonrisa cálida. ¿Es su primera vez aquí? Sí, es la primera vez. Me han hablado bien del lugar, mintió Alejandro. María le recomendó algunos platos y continuó con su trabajo. Alejandro se quedó allí por un rato, observándola y reflexionando. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió conmovido. La generosidad de María no era una fachada, era genuina, y eso lo hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. Días después, en el orfanato Hogar Esperanza, la directora, Sofía Ramírez, recibió una llamada inesperada. Era de un abogado que representaba a un donante anónimo. El hombre explicó que su cliente había decidido cubrir todos los gastos del orfanato durante los próximos 5 años. Sofía no podía creerlo. Cuando colgó el teléfono, lloró de alegría y reunió a los niños para darles la noticia. «Tenemos una gran sorpresa», anunció Sofía, con lágrimas en los ojos. «Alguien muy generoso ha decidido ayudarnos. No tendremos que preocuparnos por el dinero durante mucho tiempo». Los niños estallaron en aplausos y risas, y María, que estaba allí entregando sus donaciones semanales, se unió a la celebración. Aunque no sabía quién era el benefactor, sintió que su fe en la bondad humana había sido reafirmada. Mientras tanto, Alejandro observaba desde lejos, oculto entre la multitud. Ver la felicidad en los rostros de los niños y la gratitud en los ojos de María lo llenó de una satisfacción que nunca había experimentado en sus años de éxito financiero. Por primera vez, entendió que el verdadero valor no estaba en acumular riquezas, sino en hacer una diferencia en la vida de los demás. María nunca supo que Alejandro había sido el responsable de la donación, pero en el fondo, eso no importaba. Lo que importaba era que, en un mundo a menudo frío y despiadado, había personas que aún creían en la bondad y estaban dispuestas a ayudar a los demás, incluso cuando no tenían mucho para dar. Y así, en las calles de Nueva Aurora, la luz de la generosidad de María brilló más que nunca, iluminando no solo su vida, sino también la de aquellos a quienes tocó con su corazón bondadoso. Alejandro, por su parte, comenzó a ver el mundo con nuevos ojos, y aunque su viaje hacia la redención apenas comenzaba, sabía que había dado el primer paso gracias a una camarera que le enseñó que, a veces, la verdadera riqueza está en dar, no en recibir. Alejandro no pudo sacar a María de su mente. A pesar de su éxito y su riqueza, sentía un vacío que no podía llenar con más negocios o adquisiciones. La imagen de María, sonriendo mientras servía café a un cliente, o compartiendo su comida con Carlos, lo perseguía. Decidió que necesitaba hacer más, no solo por el orfanato, sino por ella también. Una tarde, después de su visita al restaurante, Alejandro llamó a Lucía. «Necesito que encuentres una manera de ayudar a María sin que ella sepa que soy yo», dijo. «Quiero mejorar su vida, pero no quiero que se sienta incómoda o que piense que le debo algo». Lucía asintió y comenzó a trabajar en un plan. Al día siguiente, María recibió una llamada de la compañía de seguros de su edificio. Le informaron que, debido a un error en su sistema, su apartamento había sido seleccionado para una renovación completa sin costo alguno. María no podía creerlo. Pronto, un equipo de constructores llegó para arreglar las grietas, pintar las paredes y reparar el techo. Incluso le entregaron muebles nuevos y electrodomésticos modernos. «Esto es un milagro», susurró María mientras observaba cómo su hogar se transformaba en un lugar cálido y acogedor. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Una semana después, recibió una carta de una fundación benéfica que le otorgaba una beca para estudiar en la universidad. María siempre había soñado con convertirse en trabajadora social, pero nunca había tenido los recursos para pagar la matrícula. Ahora, ese sueño estaba al alcance de su mano. «No sé quién está detrás de todo esto, pero les estoy eternamente agradecida», dijo María en voz alta, mirando al cielo como si esperara una respuesta. Mientras tanto, Alejandro seguía observando desde las sombras. Cada vez que veía a María sonreír o llorar de felicidad,
Sentía que su corazón se llenaba de una paz que no había experimentado en años. Sin embargo, sabía que no podía quedarse en el anonimato para siempre. Quería conocerla, hablar con ella, y tal vez, solo tal vez, aprender a ser como ella. Una noche, después de que el restaurante cerrara, Alejandro decidió acercarse a María. Se presentó con su nombre real y le explicó que había sido él quien había ayudado al orfanato y a ella. «No lo hice para impresionarte o para que me debas algo», dijo Alejandro. «Lo hice porque tu generosidad me hizo ver el mundo de otra manera. Quiero aprender de ti, María. Quiero ser mejor». María lo miró con ojos llenos de sorpresa y gratitud. «No tienes que darme las gracias», respondió. «La bondad no es algo que se aprende, es algo que se siente. Si realmente quieres cambiar, solo tienes que abrir tu corazón y dejar que la compasión te guíe». Alejandro asintió, sintiendo que esas palabras resonaban profundamente en su ser. A partir de ese día, comenzó a visitar el orfanato regularmente, donando no solo dinero, sino también su tiempo. Jugaba con los niños, les leía cuentos y les enseñaba sobre negocios y finanzas. Poco a poco, se convirtió en una figura querida y respetada en Hogar Esperanza. María, por su parte, comenzó sus estudios de trabajo social y continuó trabajando en el restaurante, aunque ahora con un poco más de tranquilidad gracias a las mejoras en su vida. A menudo, ella y Alejandro se reunían para hablar sobre sus sueños y metas, y aunque sus mundos eran muy diferentes, encontraron un terreno común en su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Con el tiempo, Alejandro se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en las relaciones que construía y en las vidas que tocaba. María, por su parte, siguió siendo un faro de luz en la oscuridad, recordándole a todos que, incluso en los momentos más difíciles, la bondad y la generosidad pueden cambiar vidas. Y así, en las calles de Nueva Aurora, dos almas aparentemente opuestas encontraron un propósito común: iluminar el mundo con actos de amor y compasión, demostrando que, al final del día, todos estamos conectados por nuestra humanidad compartida. Si disfrutaste esta historia, dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal para obtener más contenido sorprendente. Hasta la próxima.